Marianne Bachmeier, la venganza de una madre. En el corazón de Alemania, en un contexto de dolor e injusticia, una mujer llamada Marianne Bachmeier se encontró en el centro de una historia extraordinaria. Nacida el 3 de junio de 1950, su vida se convertiría en un testimonio perdurable del amor inquebrantable de una madre y de una búsqueda inquebrantable de la justicia. En 1981 se produjo en el Tribunal de Distrito de Lübeck un escalofriante acto de vigilantismo. Marianne Bachmeier, alimentada por un dolor indescriptible, tomó la justicia por su mano. El hombre juzgado era Klaus Grabowski, acusado de los atroces crímenes de violación y asesinato, crímenes que habían desgarrado el mundo de Marianne. Esta apasionante historia no solo encendió las pasiones de quienes la siguieron, sino que también cautivó a la nación, lo que generó una amplia cobertura mediática y un apasionado debate público. Pero la justicia, como suele ser el caso, resultó ser un concepto complejo y divisivo. Las acciones de Marianne llevaron a su condena por homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego. Se enfrentaba a una sentencia de 6 años tras las rejas, una sentencia que pondría a prueba los límites de la compasión y la retribución. Sin embargo, el viaje de Marianne estaba lejos de terminar. Después de cumplir 3 años de condena, emprendió un camino que la alejaría de su tierra natal. Se mudó al extranjero en busca de consuelo y un nuevo comienzo. Pero la vida tenía más pruebas reservadas. Únase a nosotros mientras profundizamos en la vida de Marianne Bachmeier, una mujer cuya historia resuena con las profundidades de las emociones humanas y la búsqueda incesante de la justicia, incluso cuando eso significa desafiar los fundamentos mismos de la ley. Esta es su historia, una historia de amor, tragedia y la fuerza inquebrantable de la determinación de una madre. Juventud y familia. Los primeros años de Marianne Bachmeier estuvieron marcados por la adversidad, lo que dio forma a la trayectoria de su vida de maneras que nunca podría haber anticipado. Nació el 3 de junio de 1950 en la tranquila ciudad de Sarstedt, ubicada cerca de Hildesheim en Baja Sajonia, Alemania Occidental. Las raíces de su familia se remontaban a Prusia Oriental, donde sus padres habían buscado refugio después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La educación de Marianne estuvo firmemente arraigada en el conservadurismo y la devoción religiosa. Su padre, que alguna vez fue miembro de las Waffen-SS, proyectaba una larga sombra como la figura severa y autoritaria de la casa. Bebía mucho y el bar local cerca de la casa familiar se convirtió en su segunda vivienda, oscureciendo aún más la atmósfera dentro de sus paredes. La existencia de la familia estaba lejos de ser armoniosa. El hábito de beber de su padre amplificó su agresión, haciendo de su hogar un lugar de incomodidad e inquietud. La tensión pasó factura y finalmente llevó al divorcio de sus padres. Más tarde, su madre se volvió a casar, lo que le presentó a Marianne una nueva figura paterna. Fue este padrastro dictatorial quien calificó a Marianne de adolescente con problemas, etiqueta que alteraría el curso de su vida. La situación se deterioró hasta el punto que su madre se vio obligada a expulsarla del hogar familiar. A la tierna edad de 16 años, Marianne enfrentó por primera vez la abrumadora responsabilidad de la maternidad. Abrumada por las circunstancias, tomó la desgarradora decisión de dar a su primer hijo en adopción cuando era un bebé. La tragedia continuó siguiendo a Marianne cuando volvió a quedar embarazada a la edad de 18 años, esta vez de su novio. Justo antes del nacimiento de su segundo hijo, sufrió un acontecimiento traumático, una violación. Su segundo hijo, al igual que el primero, fue dado en adopción cuando era un bebé. El año 1972 marcó un importante punto de inflexión en la vida de Marianne. Entabló una relación con el gerente de Tipasa, un pub local donde ambos trabajaban. A la edad de 22 años, Marianne quedó embarazada por tercera vez. El 14 de noviembre de 1972, Marianne dio la bienvenida al mundo a su tercera hija, Anna. Al criar a Anna como madre soltera, Marianne enfrentó el doble desafío de la maternidad y el empleo. Anna la acompañaba a menudo al pub, convirtiéndose en una parte integral de la vida de Marianne.
En 1984, dos documentales, No Time for Tears, The Bachmeier Case y Anna's Mother, arrojaron luz sobre la vida de Marianne como madre soltera. Estas películas retrataban a una mujer que trabajaba hasta altas horas de la noche y dormía todo el día, dejando a su hija de 7 años a su suerte. Marianne era muy consciente de las deficiencias de su estilo de vida y contempló la posibilidad de dar a Anna en adopción. Sus amigos contaron cómo trataba a Anna como a una pequeña adulta, esperando que ella asumiera responsabilidades mucho más allá de su edad. Anna, a pesar de los desafíos, siguió siendo una joven vibrante y resistente. Sin embargo, su vida familiar se vio empañada por la turbulencia y la inestabilidad, un conmovedor precursor de la tragedia que más tarde destrozaría su mundo. Asesinato de su hija. El 5 de mayo de 1980, cuando Anna tenía 7 años, tuvo una discusión con su madre y decidió faltar a la escuela. Ese día fue secuestrada por Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años, cuya casa había visitado antes para jugar con sus gatos. Retuvo a Anna durante varias horas en su casa, la agredió sexualmente y finalmente la estranguló con un par de medias de su prometida. Según el fiscal, luego ató a la niña y la metió en una caja, que dejó en la orilla de un canal. Luego, la prometida de Grabowski lo entregó a la policía. Grabowski era un delincuente sexual condenado y anteriormente había sido sentenciado por abuso sexual de 2 niñas. En 1976 se sometió voluntariamente a una castración química, aunque luego se supo que posteriormente se sometió a un tratamiento hormonal para intentar revertir la castración. Una vez arrestado, Grabowski afirmó que Anna quería decirle a su madre que había abusado de ella para extorsionarlo. Dijo que su miedo a volver a prisión lo llevó a matarla. Justicia vigilante en la sala del tribunal. El impactante acto de justicia vigilante que tuvo lugar en la sala del Tribunal de Distrito de Lübeck el 6 de marzo de 1981 provocó conmociones en todo el sistema judicial de Alemania y más allá. El agresor, identificado como Bachmeier, había introducido de contrabando una Beretta 70 en la sala del tribunal, lo que marcó una escalofriante violación de la seguridad dentro del proceso judicial. Los acontecimientos que se desarrollaron aquella fatídica mañana fueron nada menos que una pesadilla. A medida que el juicio avanzaba hacia su tercer día, la tensión flotaba en el aire. Bachmeier, impulsada por lo que, según ella, era un deseo de justicia, tomó el asunto en sus propias manos de una manera brutal y devastadora. Se posicionó estratégicamente detrás de Grabowski, su objetivo, y, con escalofriante precisión, disparó su arma 7 veces. La sala del tribunal, que anteriormente era un símbolo de la ley y el orden, se transformó instantáneamente en un escenario de caos y tragedia. Grabowski, la víctima, sufrió la peor parte de la ira de Bachmeier. 6 de los 7 disparos dieron en el blanco y Grabowski murió casi instantáneamente. Toda la sala quedó sumida en el caos mientras el pánico y la confusión se apoderaban de los espectadores, los profesionales del derecho y los acusados. Sorprendentemente, Bachmeier no hizo ningún intento de huir del lugar. Después del horrible acto, ella bajó tranquilamente su arma y no ofreció resistencia mientras las autoridades la detenían. Su rendición fue, en sí misma, un extraño contraste con el episodio violento y caótico que se había desarrollado momentos antes. Sus acciones, aunque indudablemente impactantes y moralmente reprensibles, dejaron muchas preguntas sin respuesta sobre los factores que la habían llevado a cometer un acto tan atroz de justicia vigilante dentro de la misma institución destinada a administrar justicia legal. A raíz de este trágico incidente, el sistema judicial alemán se vio obligado a afrontar graves problemas de seguridad en sus salas de audiencias. Este acto impactante subrayó las vulnerabilidades que existían y provocó una reevaluación de las medidas y procedimientos de seguridad. También impulsó un debate social más amplio sobre el papel de la justicia por mano propia, los límites del sistema legal y las posibles consecuencias de permitir que los agravios se agraven sin canales adecuados para su resolución.
El legado de este horrible incidente en el Tribunal de Distrito de Lübeck continúa proyectando una larga sombra sobre los debates sobre justicia, seguridad y el equilibrio entre el Estado de Derecho y las emociones profundamente arraigadas que pueden llevar a las personas a tomar el asunto en sus propias manos. Reacción pública. El incidente ocurrido en el Tribunal de Distrito de Lübeck en 1981 tuvo un impacto profundo y divisivo en la opinión pública de Alemania Occidental. Rápidamente se convirtió en uno de los casos de justicia por mano propia más reconocidos en la historia del país, atrayendo una amplia cobertura mediática tanto a nivel nacional como internacional. Equipos de televisión de distintos rincones del mundo acudieron a Lübeck para informar sobre el caso, destacando la conmoción y la fascinación que había generado. Un aspecto particularmente notable de las consecuencias fue la decisión de Backmayer de vender la historia de su vida a la revista de noticias Stern por una suma sustancial, aproximadamente 100.000 marcos alemanes. Este pago le permitió cubrir sus costos legales y marcó un giro controvertido en la trayectoria de la historia. Durante el tiempo que Backmayer estuvo bajo custodia, recibió un gran apoyo de ciertos segmentos del público. A su confinamiento llegaron mensajes de ánimo, regalos y flores, reflejando cierto nivel de empatía y comprensión por sus acciones. Muchos creían que sus acciones fueron impulsadas por un profundo sentimiento de injusticia y un deseo de venganza contra el hombre que ella consideraba el abusador de sus hijas. Sin embargo, el sentimiento público sobre las acciones de Backmayer estuvo lejos de ser unánime. Había personas que creían firmemente que un Estado de Derecho no debería tolerar ni excusar actos de justicia vigilante. Las complejas cuestiones éticas y legales planteadas por sus acciones generaron un animado debate en toda la sociedad. La opinión pública experimentó un cambio significativo cuando Stern publicó la historia de vida de Backmayer, que reveló detalles inquietantes sobre su pasado, incluidos sus dos primeros hijos y la conexión de su padre con las SS. Esta revelación transformó su imagen pública de la de una madre inocente que busca justicia a una figura más compleja y controvertida. A pesar de esto, hubo un número sustancial de personas que demostraron abiertamente su compasión por su acción de represalia, lo que refleja la profunda resonancia emocional de su caso. El Poder Judicial de Alemania Occidental también fue objeto de críticas desde muchos sectores. Los críticos argumentaron que el sistema legal había permitido que un hombre que había abusado sexualmente de dos niñas usara hormonas en un intento de recuperar su libido, lo que plantea dudas sobre la eficacia del sistema de justicia a la hora de abordar casos de abuso sexual y la protección de los derechos de las víctimas. La reacción pública a este caso subrayó las complejidades de la justicia por mano propia y las emociones profundamente arraigadas y los dilemas morales que puede evocar. Se convirtió en un símbolo de los debates sociales más amplios sobre los límites del sistema legal, las consecuencias del abuso y el papel de la empatía y la comprensión frente a circunstancias extremas. Sentencia por homicidio. El proceso judicial que siguió al terrible acto de violencia en el Tribunal de Distrito de Lübeck estuvo marcado por intensos debates y deliberaciones jurídicas. El 2 de noviembre de 1982, Backmayer fue acusado inicialmente ante el Tribunal del Delito de Asesinato, cargo que conllevaba severas penas e implicaciones. Sin embargo, el curso del proceso pronto daría un giro significativo. A medida que avanzaba el proceso judicial, la Fiscalía finalmente retiró el cargo de asesinato contra Backmayer. Después de 28 días de rigurosas negociaciones, la junta que supervisa el caso llegó a un veredicto. Esta decisión se produjo después de meses de intenso escrutinio y análisis legal, sopesando los complejos factores que rodearon el incidente. El 2 de marzo de 1983, poco más de 4 meses después del inicio del proceso, Backmayer recibió su veredicto de la Sala del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal de Distrito de Lübeck. Fue condenada, no por asesinato, sino por el cargo menor de homicidio involuntario, junto con un cargo adicional de posesión ilegal de un arma de fuego. Esto marcó un momento crucial en el caso, ya que la gravedad de los cargos influyó significativamente en la sentencia que se impondría.
Fundamentalmente, el tribunal confirmó un argumento clave presentado por la defensa, que el acto no fue premeditado. Esta distinción jugó un papel crucial a la hora de determinar el grado de culpabilidad asignado a Bachmeier por sus acciones en la sala del tribunal ese trágico día. Al final, Bachmeier fue condenada a 6 años de prisión por su papel en el tiroteo fatal. Sin embargo, no cumplió la pena completa. Después de pasar 3 años tras las rejas, fue liberada, lo que marcó la conclusión de un viaje legal que capturó la atención de la nación y encendió intensos debates sobre la justicia, las represalias y las consecuencias de las acciones de los vigilantes dentro del sistema legal. El caso de Bachmeier constituye un crudo recordatorio de las complejidades inherentes al sistema de justicia penal, donde la determinación de los cargos y las sentencias resultantes pueden verse influenciadas por una multitud de factores, incluidos los matices de la intención y la premeditación. Sigue siendo un tema de estudio y debate, y ofrece valiosas ideas sobre los dilemas legales y éticos que plantea la justicia por mano propia y la aplicación de la ley en casos que desafían una categorización fácil. Cobertura pública posterior. Las secuelas del tiroteo en el tribunal continuaron cautivando la atención del público durante años después del incidente. En 1994, 13 años después del tiroteo, Bachmeier rompió su silencio concediendo una entrevista a la emisora de radio de Deutschlandfunk. Esto marcó un momento crucial cuando comenzó a discutir públicamente sus motivaciones y acciones en ese fatídico día. El mismo año, la editorial alemana Schneeklut Verlag publicó su autobiografía. Estas memorias proporcionaron un relato de primera mano de su vida, sus experiencias previas al tiroteo y sus perspectivas sobre los trágicos acontecimientos que se desarrollaron. Ofreció una visión más profunda de la mente de una mujer que se había tomado la justicia en sus propias manos y estaba dispuesta a compartir su perspectiva con el mundo. Una de las revelaciones más importantes se produjo el 21 de septiembre de 1995, cuando Bachmeier apareció en el programa de televisión Fliege en das Esti. Durante esta aparición, ella admitió públicamente haber disparado a Grzebowski después de una cuidadosa consideración, citando su deseo de hacerle cumplir la ley y evitar que siguiera difundiendo mentiras sobre Ana. Esta confesión fue un acontecimiento trascendental en la saga en curso del caso, ya que arrojó nueva luz sobre sus motivaciones y las convicciones profundamente arraigadas que la habían llevado a cometer un acto tan violento de vigilantismo. En un documental de 2006 transmitido por ARD, un antiguo amigo de Bachmeier añadió otra capa de complejidad al caso. Esta amiga alegó que Bachmeier en realidad había ensayado el tiroteo en el sótano de Tipasa, enfatizando aún más la naturaleza calculada de sus acciones. La revelación de que pudo haber planeado meticulosamente el acto generó aún más preguntas sobre su estado mental y la profundidad de su compromiso con su causa. A lo largo de estas diversas apariciones públicas y revelaciones, Bachmeier no se disculpó por su acto de venganza. Su postura inquebrantable y su negativa a expresar remordimiento continuaron dividiendo a la opinión pública y alimentando debates sobre los límites de la justicia, las consecuencias del vigilantismo y el impacto duradero del tiroteo en el tribunal. La cobertura actual y las revelaciones en torno al caso de Bachmeier y Grzebowski sirven como un crudo recordatorio de las complejidades de las emociones humanas, la búsqueda de justicia y las líneas borrosas entre el bien y el mal frente a una profunda convicción personal. Muerte. En el otoño de 1996, el mundo se despidió de una mujer extraordinaria que había tocado el corazón de muchos. Marianne Bachmeier, un modelo de fuerza y coraje frente a la adversidad, llevaba varios meses luchando contra el cáncer de páncreas. A medida que su salud se deterioraba, tomó una decisión conmovedora que dejaría un impacto duradero en quienes siguieron su viaje. Trágicamente, el 17 de septiembre de 1996, Marianne Bachmeier falleció a la edad de 46 años. Había librado su batalla con increíble gracia y dignidad, dejando una huella indeleble en los corazones de quienes habían seguido su viaje. El legado de Marianne Bachmeier sigue vivo, no solo a través del documental que da testimonio de sus últimos días, sino también a través de las innumerables vidas que tocó con su coraje y resiliencia.
Ella descansa junto a su amada hija, Anna, en el cementerio Burgtor, Lübeck, donde sus espíritus encuentran consuelo juntos. En la muerte, como en la vida, el espíritu de Marianne Bachmeier continúa inspirándonos y recordándonos la importancia de valorar cada momento, apoyarnos unos a otros y enfrentar los desafíos de la vida con determinación inquebrantable. Pensamientos finales. La historia de Marianne nos recuerda que incluso frente a la adversidad, tenemos el poder de inspirarnos, educarnos y animarnos unos a otros. Su decisión de compartir sus últimos momentos con el mundo fue un acto de valentía desinteresado que tocó corazones en todas partes. En su memoria, debemos seguir creando conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la necesidad de una atención compasiva para quienes luchan contra enfermedades terminales. El legado de Marianne sigue vivo en las lecciones que nos enseñó sobre la resiliencia, el amor y el espíritu humano perdurable. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento e inspiración. Que la memoria de Marianne siga brillando intensamente en nuestros corazones y mentes, recordándonos que, en la vida y en la muerte, todos somos capaces de tener un impacto profundo en el mundo. Antes de cerrar, los invitamos a ustedes, nuestros queridos espectadores, a ser parte de nuestra comunidad. Si la historia de Marianne Bachmeier te ha conmovido y crees en el poder de los documentales para inspirar y educar, considera suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, se mantendrá actualizado sobre nuestros últimos proyectos y se unirá a nosotros para honrar el legado de personas extraordinarias como Marianne. También le animamos a que comparta sus pensamientos e ideas con nosotros. Su aporte es invaluable a medida que nos embarcamos en nuevos viajes para explorar historias cautivadoras e historias no contadas. Deje sus comentarios a continuación, sugiriendo temas para futuros documentales y deje que se escuche su voz. Gracias por ser parte de nuestra familia documental. Juntos podemos seguir arrojando luz sobre las historias que merecen ser contadas y celebrar el espíritu indomable de la experiencia humana. Hasta nuestra próxima exploración, que encuentres inspiración en las vidas que hemos compartido y que tus propias historias estén llenas de esperanza, resiliencia y una búsqueda duradera de conocimiento.